Y cada vez que nosotros estamos en el despertar es porque ha estimulado a la corteza cerebral. Pero no solamente vamos a ver vías, sino también la parte bioquímica. Y la parte bioquímica está dada pues por una serie de neurotransmisores. Dentro de ellos tenemos a las vías colinérgicas, glutaminérgicas, que van a ver la aferencia sensitiva hacia el tálamo y a la corteza cerebral. Las vías adrenérgicas que se encuentran en locus ceruleus, las serotoninérgicas y dopaminérgicas que básicamente están en lo que es tronco encefálica, y también histaminérgicas que están a nivel del hipotálamo. Entonces, como pueden ver, todas estas vías también van a ser importantes y van a ser responsables de lo que es el mantenimiento del ciclo sueño-vigilia. La vigilia se va a caracterizar por una activación, ya habíamos dicho, de las zonas corticales. Y dentro de ellas, quizás el que más participe es la zona frontal. El SARA, o el sistema reticular activador, va a estar formado por grupos celulares que están dispuestos en todo lo que es el tronco encefálico, vale decir, mesencéfalo, protuberancia, a nivel del diencéfalo como el hipotálamo y el tálamo. Y desde ahí van a proyectar, ¿no es cierto?, información hacia la corteza cerebral. Este SARA va a tener entonces dos vías anatómicas. Una directa, que se origina en el diencéfalo y se proyecta hacia la corteza, y otra vía indirecta. ¿Indirecta por qué? Porque este que está ubicado en el tronco encefálico va a ser una posta en el tálamo y de ahí va a ir a la corteza. Entonces, la integridad funcional y anatómica, o sea, no solamente a través de los neurotransmisores, sino también de estas estructuras anatómicas que vemos, va a ser importante porque nos va a permitir estar en alerta, despiertos y con adecuado nivel de atención. Pero el sistema de atención, básicamente, ¿cuáles son los centros? ¿Cuáles son las estructuras que van a participar? Y así tenemos, pues, la corteza prefrontal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que es la atención motora, la corteza cingulada, que tiene que ver con el aspecto emocional, y la corteza parietal, que tiene que ver con la parte sensorial o sensitiva. Y cuando hay una alteración funcional de ellas, es lo que nos va a dar el síndrome confusional agudo. El contenido de la conciencia también va a depender de estructuras como no solamente la corteza, sino a nivel subcortical. Y dentro de ellos tenemos al tálamo, a todo lo que es el sistema diencefálico y al sistema límbico. Entonces se puede decir que la relación entre los dos componentes va a seguir un orden jerárquico. ¿Cuáles eran esos dos componentes? Que era la vigilia, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con la corteza, y el contenido de la conciencia. Entonces, el contenido de la conciencia no puede darse sin el estado de la vigilia, pero la vigilia puede presentarse en ausencia del contenido de la conciencia, y es lo que se le conoce como el estado vegetativo, que es lo que vamos a ver dentro de las anormalidades. Entonces, cuando hablamos de nivel de conciencia, va a caracterizarse por la intensidad de un estímulo necesario para obtener una respuesta significativa. Y los estados de alteración de la conciencia configuran un continuo que va desde el estado normal a la no respuesta total. El estado de alteración de la conciencia es importante porque es una de las patologías bastante frecuentes en las emergencias, no solamente en los servicios neurológicos, sino también en los servicios de medicina en general. Y estas alteraciones del estado de conciencia pueden deberse a una lesión hemisférica, unilateral, extensa, o puede deberse a una lesión que me va a desplazar la línea media
¿no es cierto? Y al desplazar la línea media, ¿qué es lo que va a jalar o va a comprimir? Son a las fibras tálamo-corticales. Y lógicamente estas van a alterar, ¿no es cierto?, todo lo que es la función del sistema reticular activador. Pero también puede haber una alteración funcional. Por ejemplo, acá ustedes tienen una resonancia completamente normal, ¿no es cierto? O sea, estructuralmente no hay lesión. Pero ¿por qué hay alteración de estado de conciencia? Porque hay una alteración funcional. Creo que el ejemplo más frecuente y lo que solemos ver son, por ejemplo, el coma diabético. Una hiperglicemia me puede dar una alteración del estado de conciencia. Los pacientes que tienen insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Se les aumenta la urea, aumenta la creatinina y tiene alteración del estado de conciencia. Pero ojo, lesiones pequeñas, estratégicamente localizadas, sea en el tálamo o sea en el tronco encefálico, también me puede dar alteraciones. Entonces ustedes van a ver pues que es una gama y una diversidad de etiología. El coma viene del griego coma, con K, que significa sueño profundo. Y va a haber una ausencia total de vigilia y contenido de la conciencia que dura más de 1 hora, para diferenciarlo del síncope, pues el síncope tiene una alteración menos de este tiempo. Incluye estados en los cuales va a haber pérdida de la conciencia en sí, de las relaciones y lógicamente del fenómeno del despertar. Y se puede decir que es un estadio dentro de todas las alteraciones del estado de conciencia el más grave, pues puede evolucionar favorablemente hacia un estado vegetativo, de ahí a mínima conciencia, o puede irse al otro extremo y provocar la muerte cerebral o la muerte encefálica. Aquí en este cuadro, ¿no? Vamos a ver, ustedes tienen un paciente ya en estado de coma, este pacientito puede ir a un estado vegetativo, de ahí un estado de mínima conciencia y regresar a la conciencia normal. O puede estar en un estado vegetativo y pasar a un estado vegetativo persistente. O el coma puede ir a un delirio y este delirio o quedarse ahí o salir a una conciencia normal, o este coma puede conllevar a la muerte encefálica. Entonces miren todas las alternativas que podemos tener frente a un paciente que está en estado de coma. Entonces vamos a tratar de hablar muy rápidamente de cada una de ellas. Aquí le llamamos delirio. Es el estado en el cual voy a tener una alteración de la función cognitiva. ¿Por qué se caracteriza? Disminución de la atención, cambios en el contenido de la conciencia, pensamiento desorganizado, es de evolución fluctuante y va a tener elementos del despertar y cierta conciencia de sí mismo y del entorno, a diferencia del estado de coma en el cual es duradero, en el cual no voy a tener estos despertares. Generalmente se ocasiona por lesiones focales a nivel del lóbulo frontal, parietal derecho o en los ganglios basales. Y muchas veces le llama también estado confusional agudo. ¿Qué es el estado vegetativo? Se va a caracterizar por la recuperación del estado de vigilia, acompañado del mantenimiento de la pérdida completa del contenido de la conciencia. Y ya le hemos visto pues que ha pasado de un coma a un estado vegetativo. Las funciones cardiorrespiratorias y las funciones de los pares renales están intactas. ¿Por qué están intactas? Porque todo lo que es tronco encefálico está bien. El estado vegetativo, vamos a ver, en la minoría de casos puede evolucionar a una conciencia normal, pero también puede haber un estado vegetativo persistente, como aquel que se mantiene más de un mes, o aquel vegetativo permanente, ¿cierto? Cuando vamos a ver que tiene más de 12 meses de daño encefálico traumático o más de 3 meses en el no traumático. Entonces, la sociedad ha dado unos criterios diagnósticos del estado vegetativo, en el cual me dice, no hay evidencia de conciencia de sí mismo, no hay evidencia de respuesta cognitiva voluntaria, sostenida y reproducible,
No hay evidencia de compresión o expresión del lenguaje. Sí está presente el ciclo sueño-vigilia, las funciones hipotalámicas y de tronco encefálico lo suficiente para mantener la vida y los reflejos craneales y espinales están intactos. Esta sociedad definió estado vegetativo persistente se mantiene más de un mes. Estado vegetativo permanente aquel que tiene más de 12 meses si la causa ha sido un TEC y si más de 3 meses en la que ha sido no traumática. El estado vegetativo en general es el resultado de muchas lesiones traumáticas, hipóxicas, anóxicas, ¿no es cierto?, que me va a provocar un daño cortical extenso y que puede, ¿no es cierto?, dar alguna lesión a nivel de tronco encefálico. Estos pacientes en estado vegetativo abren sus ojos espontáneamente, pero no son capaces de fijar la mirada. No son capaces de seguir visualmente las personas o objetos móviles. Tampoco pueden cumplir órdenes. Tenemos otra alteración que es el estado de conciencia mínima, en donde hay alteración de la conciencia con elementos de vigilia. Entonces voy a ver que hay evidencia intermitente de la conciencia de sí mismo o del medio ambiente. Y ellos son los que tienen mejor pronóstico. Otra alteración del estado de conciencia es el síndrome de enclaustramiento o lo que conocemos como el locking syndrome. Entonces aquí se dice que la lesión es a nivel protuberancia, o sea, a nivel del tronco encefálico. Y voy a tener que el paciente tiene una cuadriparesia, o sea, una debilidad en las 4 extremidades, tiene una anartria, no puede articular los sonidos, pero yo tengo conservado el nivel de vigilia, del contenido de la conciencia, así como de los movimientos oculares, el parpadeo. Para algunos no es una alteración del estado de conciencia, pero muchas veces puede ser confundido con ello. Pero si ustedes hacen una revisión de las alteraciones del estado de conciencia, se van a dar cuenta que hay muchas definiciones, hay muchas clasificaciones, hay muchos niveles, ¿no es cierto? Acá les he traído algunos. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, nivel de conciencia, la vigilia, la somnolencia, el estupor, el coma, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la somnolencia es la tendencia al sueño, se conserva la respuesta adecuada a órdenes verbales, sean simples o sean complejas, y estímulos dolorosos. Este estado mental se caracteriza por una disminución en la comprensión, en la coherencia, en la capacidad de razonar, inclusive para hablar, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hay veces es tanta nuestra deprivación de sueño, ¿no es cierto? Probablemente hemos tenido un examen, nos hemos amanecido, no hemos dormido una hora y alguien puede estar hablando con nosotros y nosotros, la verdad es que es irracional y a veces lo que contestamos una cosa por otra y es por este grado de somnolencia. La obnubilación ya es una alteración un poquito más moderada de la vigilia en el cual la atención se concentra en un punto fijo. En el estupor hay una pérdida de las respuestas de tipo de órdenes verbales, pero conserva una reacción adecuada a estímulos dolorosos acompañada de una capacidad de discriminar el punto doloroso. Vale decir, si ustedes, por ejemplo, aplican dolor a nivel de la emergencia del séptimo nervio craneal, ¿no? Agujero estilomastoideo, maniobra de Charlevoix, el paciente va a lograr localizar su mano y la va a retirar. El mutismo akinético, que también está descrito como una alteración del estado de conciencia, se caracteriza porque el individuo conserva su estado de vigilia, pero no hay respuesta a ningún tipo de estímulo. Hay ausencia de espasticidad, que ahora lo vamos a ver, que es un tipo de hipertonía de tipo piramidal, o reflejos anormales, o sea, no hay una alteración de los reflejos. Y esto me indica que la vía piramidal, o la llamada también vía córtico-espinal, está intacta.
Se ha descrito también el coma inducido o el coma iatrogénico, que es un caso similar al coma, pero se debe a la administración de fármacos. Esto con la finalidad de reducir el metabolismo y el flujo cerebral, favoreciendo pérdida de las funciones del tallo cerebral. Eso es lo que muchas veces se induce al coma, por ejemplo, en estos pacientitos que necesitan entrar a la unidad de cuidados intensivos para de esa manera ahorrar un poco de energía porque reduce este metabolismo. Otra clasificación que van a encontrar es alteraciones de la conciencia en las cuales se encuentra aumentada o en el cual hay depresión, disminución de la conciencia. Dentro de ellas, dentro de las aumentadas, tenemos el insomnio, agitación, manía, delirio. Estas tres últimas, ¿no? Por lo general de manejo, sobre todo las dos últimas de manejo de salud mental, ¿no? Y ahora vamos a ver también un poquito de todo lo que es la depresión, en el cual esa depresión puede ser normal, que es lo que nos sucede a todos nosotros cuando nos vamos a dormir. O pueden ser patológicas, producto de la alteración del sueño y todos los grados de alteración del estado de conciencia que hemos revisado. Todas las personas, incluyendo los mamíferos, vamos a pasar por tres estados o tres estadios. La vigilia, el sueño no REM o no MOR o no movimientos oculares rápidos y el sueño REM o el sueño MOR o sueño con movimientos oculares rápidos. Este sueño y esta vigilia son estados antagónicos que van a tratar de luchar por quién es el que domina la actividad cerebral. Si quiero hacer una definición del sueño, puedo decir, es el acto de dormir durante el cual las personas están en un estado de inacción y de suspensión de los sentidos, pero del que es posible despertar. Este ciclo sueño-vigilia tiene factores que influyen en él y son homeostáticos, que es la necesidad de todos nosotros de dormir, y cronobiológicos, que está dado por un reloj biológico que se ubica a nivel del diencéfalo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos vamos a dormir? Nosotros nos acostamos, apagamos las luces, ¿no es cierto? Ya listos para dormir y va a haber un tiempo en el cual permanecemos despiertos hasta que conseguimos dormir. Este tiempo se le conoce como latencia del sueño y que normalmente es menos para algunos 10 minutos, para otros 15 minutos. Luego vamos a ir al sueño no REM. O sea, el primer sueño que nos vamos a quedar dormidos todos los adultos es el sueño no REM. Este sueño no REM tiene tres etapas, 1, 2 y 3. Entonces voy a ir a la etapa 1, que es el sueño superficial, me voy a ir a la etapa 2 y a la etapa 3, que es el sueño profundo. Puedo salir a un 2, puedo salir a un 1, bajo a un 2, nuevamente me voy a un 1 y más o menos a la hora y media de habernos quedado dormidos, o sea, al minuto 90, aparece el primer REM de la noche. Entonces, estos ciclos de sueño no REM, REM duran aproximadamente 90 minutos y se van a repetir. Entonces, si yo tengo una persona que duerme entre 6 a 8 horas, y como estos ciclos de sueño no REM, REM se repiten cada 90 minutos, entonces es lógico que yo tenga aproximadamente 4 o 6 ciclos por noche. Repito, latencia del sueño es un tiempo en el cual, desde que apago las luces y estoy dispuesta a dormir, ¿no es cierto?, consigo el sueño, que debe ser menos de 10 o de 15 minutos. Aparecen las tres etapas del sueño no REM, luego aparece el primer REM de la noche en el minuto 90. Y estos ciclos de sueño no REM se van a repetir cada 90 minutos. Otra de las características de nuestro sueño es que la primera mitad es a expensas del sueño profundo y la segunda mitad es a expensas del sueño REM. En otras palabras, sueño profundo la primera mitad, sueño REM la segunda mitad. ¿Es importante que conozcan esto? Sí. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos que con dormir 2 o 3 horas estamos óptimos al día siguiente. Y lógico,
Si ustedes se despiertan, dicen, uy, me siento con ganas de estudiar, me siento bien. Porque ahora vamos a ver las funciones del sueño. Este sueño profundo, este sueño no REM tiene que ver con todo lo que es la reposición de células que no son neurológicas. Mientras que el sueño REM tiene que ver con todo lo que es nuestra memoria, consolida y ayuda al proceso de aprendizaje. Entonces, el sueño es una función cerebral que va a evolucionar y madurar a través de los años. Este es un gráfico en el cual yo les muestro de 2 a 14, que vienen a ser el tiempo total de horas de sueño, versus los diferentes grupos etarios. Entonces, los neonatos, los recién nacidos, ¿no es cierto?, tienen aproximadamente 15 a 16 horas de sueño. Ese es el tiempo total de sueño en 24 horas. De ellos, ¿no es cierto?, vamos a tener que el 50% es el sueño REM y el otro 50% es el sueño no REM. Conforme va aumentando la edad, estas horas de sueño van a ir disminuyendo, tanto del sueño REM como el tiempo del no REM, pero es más a expensas del sueño REM, porque aproximadamente en la adolescencia llegamos al 25% del tiempo total del sueño que representa el sueño REM y el otro 75% el no REM. Entonces, esta disminución tiene un porqué. Y así más o menos ya permanece hasta las personas de la tercera edad. ¿Cuánto es lo que nosotros debemos de dormir? Nosotros debemos de dormir de acuerdo al grupo etario. Entonces aquí vamos a ver que la Fundación Nacional del Sueño en los Estados Unidos dio este gráfico como para que tengan una idea cuánto es lo que necesitan. Y así se dice que un recién nacido de 14 a 16 o 17 horas y progresivamente ustedes van a ver cómo va a ir disminuyendo hasta alcanzar en la adolescencia valores que más o menos permanece en el joven adulto, en adulto y en las personas de la tercera edad. Ya no hay mayor variación de tiempo. ¿Cuál es la función del sueño? Tiene una función restauradora y creo que todos somos testigos de ella, ¿no es cierto? Llegamos a casa después de haber recibido clases aquí, clases allá, ¿no? Y se quieren poner a estudiar, a leer, y a veces no comprendemos la clase que hemos recibido ese día. Nos acostamos y al día siguiente nos ponemos a leer y lo comprendemos totalmente. Tiene una función inmunológica. ¿Por qué? Porque hemos visto que durante el sueño se producen muchas de las sustancias que tienen que ver con nuestro sistema inmune. Se producen sustancias como neurotransmisores. Y es una de las explicaciones, por ejemplo, que el paciente con Parkinson al día siguiente amanece discretamente mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un problema de producción de dopamina. Y entonces, cuando descansan, el hecho de producir sustancias de tipo neurotransmisores, ¿no?, hace que este pacientito al día siguiente no amanezca con tanta rigidez como es su característica. Pero ¿cuál es la función del sueño REM? Genera desarrollo y crecimiento del sistema nervioso central. Esa es la explicación por qué este sueño REM, ¿cierto?, representa el 50% en los recién nacidos, porque aún después del nacimiento, este sistema nervioso central va madurando. Y para ello necesito este sueño REM. Pero una vez que yo he alcanzado este desarrollo del sistema nervioso central, ¿para qué sirve para los adultos? Consolida la memoria. Este es un dato importante y sí me gustaría que lo tengan en consideración porque poco se habla de lo que es el sueño. Y muchos de nosotros tratamos de quitar horas de sueño para hacer muchas de nuestras tareas que no nos alcanza durante el día, ¿no? Tratamos de estudiar, tratamos de avanzar los trabajos, ¿no es cierto? Siempre a expensas del sueño. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer,
porque a la larga existe la deuda del sueño, porque a la larga existe de que alteren ese reloj biológico que les he dicho. Y es la explicación por qué mucho del personal médico, sobre todo el personal de enfermería, que tiende a hacer más horarios rotativos, cuando se jubila, cuando sale, tiene problemas de insomnio. El sueño profundo tiene que ver con toda la restitución tisular, ya les había hablado, ¿no es cierto? Y su porcentaje es alto en las épocas de crecimiento. Ahí se produce el pico de la hormona de crecimiento, pero también, este sueño profundo, aumenta con el ejercicio físico. Entonces es muy cierto cuando a veces las abuelitas dicen, ¿no? Déjalo que el niño duerma porque así crece. Sí, es cierto, porque me permite, ¿no es cierto?, la producción de esta hormona del crecimiento. ¿Cuáles son las causas del coma de origen neurológico? Bueno, los traumatismos, acá tienen un hematoma, miren, un hematoma sudural con un hematoma de cuero cabelludo, ¿no es cierto?, con el cual hay gran edema, el ventrículo está todo aplastado, hay desviación de la línea media, tengo las hemorragias o los infartos, ¿no es cierto?, tengo también lesiones como por ejemplo los tumores, o la hemorragia por una malformación, por la ruptura de una malformación, sea neuroesmática o de tipo malformación arteriovenosa, ¿no? Ay, cariño. Y también podemos tener una intoxicación por benzodiazepinas, alcohol, opiáceos, pacientes que convulsionan y que a veces convulsionan una y otra vez y pueden tener un estatus epiléptico y de ahí quedarse en un estado posictal en el cual no reconocen, están en un estado comatoso, los tumores, etc. ¿Cómo vamos a diagnosticar y evaluar? Siempre será importante la historia clínica. Siempre importante, ¿no es cierto? Ahora, lógico, no se la podemos tomar al paciente, pero sí cuando llega con una persona, sea su familiar o las personas que han podido estar presentes en el sitio, ¿no? Los antecedentes personales, familiares y los factores de riesgo. Simultáneamente tenemos que hacer todo esto, ¿no? Los signos vitales, la vía aérea, el estado circulatorio, la temperatura, la piel, cabeza, cuello, tratando de buscar lesiones, ¿no es cierto? Y el paciente, capaz encuentran ustedes un hematoma a nivel del ojo, dicen, miren, ese pacientito ha tenido un TEC y probablemente tiene una alteración o una fractura de piso anterior. O a veces vemos que sale un sangrado por el oído, entonces lo más probable es que tenga una fractura de piso medio, ¿no? Entonces, ver en la boca, a veces tiene espuma, o los restos a veces de algunas medicinas. Examinar todo en su conjunto, tórax, abdomen y pelvis. Dentro de la exploración neurológica está pues el nivel de conciencia, el patrón respiratorio, el examen pupilar, los movimientos oculares y la exploración motora, que es lo que vamos a dedicarnos ahora. Así, vamos a ver qué debemos evaluar: el nivel de conciencia o el estado de alerta. Esta valoración nos va a decir, oye, ¿cómo está el sistema reticular activador? ¿Cómo está esta conexión al tálamo y cómo está hacia la corteza cerebral? ¿Cuál es la capacidad del paciente a responder a estímulos verbales o dolorosos? Estimar el contenido de la conciencia nos permite evaluar una de las funciones superiores e implica la orientación del paciente. Es por ello que cada vez que llega un paciente, cuando nos lo permite, ¿no es cierto?, siempre preguntamos cómo se llama, dónde está y qué día es hoy, ¿no? Para de esa manera ver si está lúcido, si está orientado en tiempo, espacio y persona. Cuando eso no es posible, hacemos la valoración de una escala muy conocida como la escala de Glasgow, que me va a permitir medir el nivel de vigilancia. Porque a veces es bien subjetivo decir, hoy está nubilado, está en estupor, ¿no es cierto?, o está somnoliento. Entonces la escala de Glasgow le va a permitir algo más objetivable. Entonces está destinado para enfermos
en coma de origen traumático, también para su seguimiento, pero en realidad a todos los pacientes que llegan con trastorno de la vigilancia, sea cual sea la etiología, siempre la valoramos. No es la única escala, tenemos que ayudarnos con otras, pero ahorita, dada la clase, vamos a hablar del estado de qué es la escala de Glasgow. ¿Por qué tenemos que hacer valores con otras escalas? Porque esta escala de Glasgow, como vamos a ver, no mide el fondo de ojo. Y en la clase anterior vimos, ¿no es cierto?, que a través del fondo de ojo yo puedo ver si hay un edema de papila. Y si hay un edema de papila, me está hablando de hipertensión endocrina, que hemos visto que es una de las causas de la alteración del estado de conciencia. No veo los reflejos. Y una simetría de reflejos con reflejos aumentados en un hemicuerpo y disminuidos en el otro, o la presencia de Hoffman o Babinski me puede decir que hay una lesión de la vía piramidal. Yo no veo los signos meningios, ¿no?, que la rigidez de nuca, el Kearney, el Brusinski, y me puede ayudar, ¿no?, a decir, mira, este paciente tiene signos meningios debido a una hemorragia subaranoidea o debido a una meningitis, que son las causas más frecuentes. No me hace un examen general. Entonces, siempre será importante otros tipos de exámenes para que me ayude a encauzar cuál es la probable etiología, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que esta escala de Glasgow tiene 3 parámetros: la respuesta de la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Esta respuesta ocular, ¿cómo la voy a medir? Lo importante es que recuerden que va de 1 a 4. Entonces, 4 es, abre espontáneamente los ojos, ustedes se acercan, el paciente abre, muy bien. Los ojos yo lo encuentro cerrado, entonces le digo, señor, señora, abra los ojos, ¿sí? Estímulo a la voz, estímulo sonoro. No me hace caso, entonces yo ya hago mi maniobra dolorosa y el paciente responde, es 2. Pero si no responde, entonces lo rotulo como 1. Respuesta verbal. Señor, ¿cómo se llama? Me dice su nombre completo. Me llamo tanto. ¿Cuántos años tiene? Tanto. ¿En dónde vive? Mi dirección. Pero será desorientado cuando ustedes le preguntan, pues señor, ¿cómo se llama? Y el paciente les responde, sí, pues señorita, estoy aquí, ¿no? Señor, ¿cuántos años tiene? Ah, sí, pues me duele la pierna. Habla de forma desorientada. Palabras inapropiadas es cuando el paciente dice una que otra palabra. Y sonidos incomprensibles son los sonidos guturales. De esa manera. Y uno no responde. Y las respuestas motoras van del 1 al 6. El 6 es aquel que ustedes le dicen, levante el brazo derecho, la pierna izquierda, etc. Abra los ojos, cierre los ojos, ¿sí? O míreme, etc. A partir del 5 siempre será con maniobra dolorosa. La maniobra dolorosa, siempre les explico, ¿no es cierto?, es el Charles-Foix, ¿no?, que es la salida del nervio facial a través del agujero estilomastoideo, ¿no? Entonces, si yo presiono, entonces el paciente, ¿qué hace? Yo estoy presionando, o puede ser la tetilla también, y el paciente localiza el dolor, localiza mi mano, localiza la mano de quien está examinando y la retira. Será 4 cuando estamos haciendo el dolor, ¿no es cierto?, la maniobra dolorosa, y el paciente se mueve de tal manera que retira el dolor, pero no lo localiza. Es tanto sus movimientos que por eso lo retira. Hago la maniobra dolorosa y tengo una rigidez de decorticación. ¿Qué es la rigidez de decorticación? Es la flexión de los miembros superiores, hiperextensión de los miembros inferiores con rotación interna del pie. La rigidez de descerebración, que es valorada como 2 puntos, es aquella en la cual yo tengo hiperextensión de las 4 extremidades, con rotación interna de los pies y con rotación externa de los miembros superiores. Y uno no responde. De esta manera voy a tener que la escala de Glasgow, entonces, para que lo aprendan, tiene apertura ocular,
respuesta verbal y respuesta motora. En ese orden, ojos, boca, extremidades. ¿Sí? Va bajando y es 4, 5 y 6. La suma de todo esto es 15 y el mínimo que va a tener es 3. Y se dice que cuando el paciente tiene 8 menos, ya debemos de pasarlo a una unidad de cuidados intensivos. Se dice que cuando yo tengo 3, estoy rotulando ya de una muerte encefálica. Para ello me voy a valer de otro tipo de exámenes. Entonces hemos visto el nivel de conciencia a través de esta escala, a través de las preguntas, ¿no? Y vamos a ver el patrón respiratorio. El patrón respiratorio me va a ayudar para ver la altura de la lesión, a qué nivel está el daño. Entonces, se llamará bradignia a una respiración superficial y lenta. Superficial y lenta. ¿Quiénes presentan esto? Una intoxicación farmacológica, un problema muscular, ¿no es cierto? Una insuficiencia muscular respiratoria, pero también se dice que hay en el hipotiroidismo, que es la respiración de Cheyne-Stokes. Es aquella que tiene una respiración periódica, ¿sí? Con fases de hipermia, ¿sí? Intercaladas con periodos de apnea. ¿Qué es una apnea? Es el cese de la respiración, ¿sí? Nuevamente, ¿no? Comienza, ¿no? Y comienza en aumento, ¿sí? La respiración y luego baja y luego sigue otra apnea. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando hay una lesión hemisférica bilateral, en insuficiencias cardíacas graves, en etapa inicial de una hernia transtentorial. ¿De acuerdo? ¿Qué es la respiración de Kussmaul? Es una respiración profunda y hay un aumento en la frecuencia respiratoria. ¿En dónde lo vemos? En una cetoacidosis diabética. Ya estoy hablando lesiones de mesencéfalo y protuberancia, o sea, vale decir tronco encefálico. Puedo tener una respiración apneústica. ¿En qué consiste? Es una respiración profunda con una pausa al final de la inspiración. ¿De qué me habla? Oye, capaz tiene una lesión pontina, o sea, en tronco encefálico. Tengo la respiración de Biot, en el cual la respiración que mantiene alguna ritmicidad, pero después es interrumpida por una apnea. Y cuando esto ya es más extrema, o sea, ya hay más ataxia, más incoordinación en la respiración, se llama, como su nombre lo dice, respiración atáxica, sin ritmo, ¿de acuerdo? Y esto se ve en las lesiones, pues, del bulbo. Acuérdense que el bulbo tengo el control nervioso, o mejor dicho, el centro de la respiración. Este es un resumen de lo que hemos hablado. Y pasamos, pues, hemos hablado del nivel de conciencia, del patrón respiratorio. Ahora vamos a hablar del examen pupilar. ¿Cuáles son los tips que deben de tener ustedes en cuenta? Que los trastornos de la pupila en un paciente que está en coma, por lo general, estoy hablando de tronco cerebral o de tronco encefálico. Tronco, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. ¿De acuerdo? En un paciente en coma solamente voy a explorar el reflejo fotomotor. Cuando yo no encuentro la respuesta pupilar, oye, tengo un problema de la vía óptica anterior, sospecho de una compresión aguda de los nervios ópticos o a nivel del quiasma óptico. Recordad también que en el coma metabólico voy a encontrar reactividad pupilar hasta los estadios terminales en donde ahí ya se pierde. Pero mientras esté presente, oye, este paciente probablemente es de origen metabólico. Y así pues vamos a encontrar respuestas pequeñas y reactivas, origen metabólico, voy a encontrar medias y fijas, ¿no es cierto? Entonces es más o menos a nivel del techo, a nivel tectal. Oye, tengo unas puntiformes, ¿no es cierto? Protuberancia. O las tengo posición medias y fijas, ¿no? A nivel del mesencéfalo, como también a nivel tectal, ¿no es cierto? Tengo
una anisocoria, una asimetría. Entonces, hoy estoy pensando en una hernia a nivel uncus, a nivel uncal, ¿no es cierto? Porque me está alterando el tercer nervio craneal a nivel del mesencéfalo, o estoy encontrando pequeñas y reactivas que no solamente puede ser de origen metabólico, sino también de origen encefálico. Entonces, esto nos da un indicio de que un solo examen no es suficiente. Yo tengo que ir haciendo todo para de ahí más o menos ir sacando probable etiología, probable altura de la lesión. Movimientos oculares. ¿Por qué son importantes los movimientos oculares? Los movimientos oculares son como un penduleo lento de los ojos, de uno a otro lado. Entonces, cuando yo los veo, digo, ajá, está entonces el tronco encefálico conservado. Y probablemente este es origen de coma metabólico. Cuando yo tengo desviación conjugada de los ojos y lógicamente la cabeza, va a depender qué cosa es lo que mira. Entonces, ejemplo, a mí me ha dado una hemiplegia derecha. Significa que yo no puedo movilizar las extremidades derechas. Y yo veo, mis ojos están, igual que mi cabeza, mirando el hemicuerpo sano. En mi ejemplo, miran el lado izquierdo. Entonces, cuando eso sucede, yo digo, mira, la lesión está en el hemisferio cerebral. Pero si yo tengo la hemiplegia derecha y mis ojos y mi cabeza miran el lado parético, miran la lesión, entonces la lesión es protuberancial. Entonces, miren, solamente viendo esto en los movimientos oculares, ¿cómo me puede ayudar a pensar si la lesión es a nivel de hemisferios cerebrales o a nivel de tronco encefálico? Y las desviaciones no conjugadas, o sea, los estrabismos, me pueden indicar la lesión de un nervio ocular y que probablemente sea infratentorial. Entonces, acá también tenemos que tener cuidado, por ejemplo, porque estos reflejos óculo-cefálico y óculo-vestibular significa que voy a mover la cabeza y conjuntamente con la cabeza están pues los ojos, ¿no es cierto? O a través de algún estímulo que ahorita vamos a ver, ¿no es cierto? Se echa agua a nivel del oído, voy a obtener el reflejo óculo-vestibular. Pero si yo estoy sospechando que el paciente tiene un tigmen y la posibilidad de una fractura cervical, yo no puedo hacer estos reflejos. Si yo sé que el paciente ha tenido un TEC y está sangrando, ¿no es cierto?, por el oído, oye, capaz hay una perforación timpánica, entonces no lo puedo hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando buscamos estos reflejos. Su interpretación también tiene que ser muy cautelosa, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Y la abolición o la alteración del reflejo óculo-cefálico y óculo-vestibular me va a indicar una lesión en tronco encefálica. Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Ustedes cuando mueven la cabeza de un paciente, miren, en este caso estoy dirigiendo, ¿no es cierto?, hacia el lado derecho del paciente, ¿no es cierto? La cabecita larga. Pero los ojitos, miren, tienden a irse hacia el lado opuesto. Y viceversa, ¿no? Yo llevo hacia el lado izquierdo del paciente y los ojitos tienden a irse hacia el lado opuesto. Eso es lo normal cuando yo hago el movimiento de la cabeza. ¿Qué pasa cuando yo hago estimulo para buscar el reflejo oculovestibular? Entonces, agua fría a través del oído y el paciente siempre dirige la mirada hacia el estímulo y viceversa. ¿No? Miren, acá estoy estimulando el oído izquierdo del paciente y el paciente tiende a llevar hacia la izquierda. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las respuestas que puedo obtener yo? Le echo agua fría y el paciente lleva un ojito y el otro queda fijo. O estimulé el lado izquierdo, se mueve el lado izquierdo, pero el derecho está fijo. ¿De acuerdo? O puedo tener, ¿no es cierto?, que llevo la cabeza hacia un lado y miren, comparen, ¿no es cierto? Comparen, ¿no es cierto? Es diferente, ¿no? Los ojos se van con la cabeza, ¿no es cierto? ¿No?
O puedo tener que he hecho el agua fría y ninguna respuesta de ninguno de los dos ojos, o sea, tanto el lado derecho, tanto el izquierdo. Si esta variedad de respuestas, lo que yo voy a tener es una alteración a nivel del tronco encefálico, sobre todo a nivel encefálico bajo. Y a esto es lo que se le conoce como los ojos de muñeca, ¿no es cierto? Cuando ustedes, si tienen una muñeca, mueven, la muñeca pues sigue la cabeza, lo que no sucede en nosotros, ¿de acuerdo? Acá tienen pues otro diagrama para que ustedes le den una miradita para que también puedan entender lo que yo les he explicado. Entonces, ¿cuál es el otro ítem que vamos a ver? La exploración motora. Es importante recordar que, por ejemplo, si yo hago una maniobra dolorosa, el chalfois, no me voy a cansar de decir esa maniobra dolorosa, y yo encuentro que el paciente no moviliza, como en este ejemplo, las extremidades izquierdas, pero además el ojito lo tiene un poquito abierto y el paciente no moviliza los 2/3 inferiores de la cara, a esto se le conoce como una hemiparesia directa. Hemiparesia directa. ¿Y por qué es importante? Porque me dice, oye, la lesión está en hemisferios cerebrales. Pero si yo encuentro que el paciente tiene una hemiparesia izquierda y tiene una parálisis facial periférica, miren, esta es una parálisis facial central. La parálisis facial central se caracteriza porque hay 2/3 inferiores de la cara afectado. La parálisis facial periférica, todo está afectado con el frontal. ¿Se acuerdan cuando exploramos el séptimo nervio craneal? ¿No es cierto? Entonces, hay una lesión, una parálisis facial periférica contralateral a la lesión. Entonces, estoy hablando, ¿es cierto?, de una lesión a nivel del tronco encefálico. ¿Sí? A nivel de tronco encefálico. Entonces, miren, la semiología, que yo les he dicho en neurología es muy rica, me puede ayudar a decir dónde está ubicada la lesión. ¿De acuerdo? Es más, aquí, por ejemplo, yo diría, oye, este paciente tiene una lesión a nivel de protuberancia. Acuérdense de la clase de nervios craneales. Hago mi maniobra dolorosa, mi chalfois, y el paciente flexiona los miembros superiores, hiperextiende y hay rotación interna del pie, entonces una actitud de decorticación. Hago mi maniobra dolorosa y el paciente tiene hiperextensión de las 4 extremidades con rotación externa y con rotación interna en miembros inferiores. Entonces, esta es una actitud de descerebración. Y acá tienen el diagnóstico topográfico del coma, dependiendo cómo encuentren la respiración, las pupilas, reflejos oculocefálicos, etcétera, etcétera. También me va a ayudar exámenes auxiliares como los potenciales evocados auditivos, somatosensitivo, el electroencefalograma, un Doppler para ver la circulación, un estudio de polisonografía, un PET o un SPECT. Ok, esta es la primera parte. Y ahora vamos a hablar un poquito de semiología del día, que es el otro dato que me dicen. Aquí me parece importante, ¿no es cierto?, hacer un pequeño recuerdo de lo que es la circulación del cerebro. Entonces, ustedes saben que tenemos 2 troncos. Un tronco anterior, dada por el sistema de las carótidas, y un tronco posterior, dada por el sistema de las vertebrales. El tronco de las carótidas anterior, que el que más me interesa es la carótida interna. Y acuérdense que a nivel de la mandíbula, ¿no es cierto?, se va a dividir en carótida externa y en carótida interna. ¿De acuerdo? Y las vertebrales, que vamos a ver que atraviesan los agujeros, ¿no es cierto?, de las vértebras desde C6 y van a ascender y van a subir a través del agujero magno. ¿De acuerdo? Entonces ahí está una mejor gráfica. Tengo acá la arteria vertebral, ¿no es cierto?, del lado izquierdo y también del lado derecho. Ingresan a través del agujero magno, se juntan
y forman el tronco de la basilar. No sigue, bueno, el tronco de la basilar, de ahí se divide en las cerebrales posteriores. Hasta ahí se queda mi tronco posterior. Mi tronco anterior, yo les dije, tengo la carótida, ¿no es cierto?, a nivel del ángulo de la mandíbula, ¿no es cierto? Voy a ver la división en carótida externa y carótida interna. Yo sigo la carótida interna, ¿no es cierto? Y va a ingresar a través del agujero carotídeo. Regresando a la arteria vertebral, miren, las arterias vertebrales, el tronco basilar, y tengo la cerebral posterior. Está otra, ¿no? Cerebrales posteriores, tronco basilar, cerebral posterior. ¿Por qué la menciono? Porque es parte del famoso polígono de Willis. Mientras que en el sistema anterior voy a tener la carótida, me va a dar la cerebral anterior y la cerebral media. En una vista, ¿no es cierto?, externa, yo puedo ver que esta parte, este pedacito, está dada por la cerebral anterior, la mayoría de la cara externa está dada por la cerebral media y la parte posterior, ¿no es cierto?, este es el lóbulo occipital, está dada por la cerebral posterior. Esta es la cara interna, ¿no es cierto?, de los hemisferios cerebrales, y van a ver que quien manda acá es la cerebral anterior, poquito la cerebral media, ¿no?, y la parte cerebral posterior. Y así vamos a tener pues el famoso polígono de Willis, que está dada por la cerebral anterior, comunicante anterior, la cerebral media, la cerebral posterior y la comunicante posterior. Cerebral posterior y la comunicante posterior. Otro concepto que quiero que tengan en cuenta, que es el sistema piramidal o haz piramidal o vía córtico-espinal, para poder entender lo que es la semiología del TIA. Entonces, la vía piramidal está dada pues por los haces que nacen en la corteza cerebral. Se dice que participa a nivel frontal, parietal, temporal, occipital, todos. Pero los que mayor proporción de haces dan es el frontal y es el parietal. Es un haz eminentemente motor que a nivel subcortical todos se unen, mire, todos se juntan, ¿sí? Pero se juntan, pero en orden. O sea, este haz está al ladito y así sucesivamente. Y va a bajar, ¿no es cierto?, mesencéfalo, protuberancia, y acuérdense que a nivel del bulbo ocurre, ¿no es cierto?, la decusación. Entonces hay un 80-90% que se decusa y tengo el filete directo, ¿de acuerdo? Este filete directo va a llegar a las astas anteriores de la médula y antes de quedarse ahí, esto hace su decusación. Entonces, al final, la vía piramidal se decusa en un 100%. 90% a nivel del bulbo y este 10% antes de quedarse en el asta anterior de la médula también se va decusando. Entonces, voy a tener que, por poner un ejemplo, no es un 5% se decusa a nivel cervical, sigue bajando a nivel dorsal el 3%, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Se va decusando de a poquito. Entonces, la vía piramidal se le conoce como las córtico-espinal. Es descendente. Está involucrada las células de Betz y, como ya les dije, va a llegar hasta las astas anteriores de la médula espinal. Segundo concepto que quiero que graben. Entonces, ya les he hablado entonces de las córtico-medular directo y el cruzado. Pero también acuérdense, ¿no es cierto?, que este haz piramidal, al momento de ir descendiendo a nivel del mesencéfalo, va a dar al tercer y cuarto nervio craneal. Sigo bajando, protuberancia, da haces al quinto, al sexto, al séptimo y al octavo. Y
a nivel del bulbo, que ocurre la decusación, también va a contribuir a los nervios craneales 9, 10, 11 y 12. Ahí tienen el piramidal, ¿no es cierto? Córtico espinal está el que se decusa y el fascículo directo. Por último, el concepto que quiero que recuerden es el homúnculo. Homúnculo significa hombrecillo en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes han visto en los libros de anatomía, ¿no es cierto?, el homúnculo de Penfield, en el cual está dibujada en la corteza cerebral una cara con una boca grande y una lengua, inclusive que sale, y el miembro superior, sobre todo la parte de la mano, y que cuelga para adentro, porque esta ya es la cara interna, ¿no es cierto?, el miembro inferior. Entonces, esto es importante que ustedes sepan. Ojo, hay dos tipos de homúnculo, el motor y el sensitivo. Yo estoy hablando netamente del motor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Porque conjuntamente con estos troncos que irrigan, más la vía piramidal, más este homúnculo, me van a ayudar a entender por qué yo encuentro un déficit motor en el lado derecho, pero es a predominio del brazo y de la cara. ¿Por qué yo encuentro una hemiparesia a predominio de la pierna? O porque yo encuentro una hemiparesia en el cual la pérdida de fuerza tanto en el brazo como en la pierna son iguales. Entonces, aquí, para entonces tener el concepto homúnculo, ¿no es cierto?, de Penfield, vía piramidal que nace acá y que va descendiendo, ¿no es cierto? Y que, ojo, como yo les dije, todos juntitos, todos los haces juntitos están a nivel subcortical, ¿sí? Todos los haces juntitos, para recordar también, miren, quién es la arteria anterior, que es básicamente la que es interna, la cerebral media, que es externa, y quizás recordar que esta cerebral media, ¿no es cierto?, tiene dos ramas, esta rama superficial, ¿no es cierto?, y la rama profunda, conocidas también como silvianas, que me va a ir a los núcleos. Esta zona de los núcleos, ¿no es cierto?, me va a tener la cerebral media profunda, ¿no es cierto? Entonces, esos conceptos son importantes, ¿no? Ahí está el homúnculo de Penfield. Y entonces, ¿qué hago yo cuando me llega un paciente y quiero evaluar? Para eso van a tener la motilidad activa. ¿Qué es la motilidad activa? Es la resistencia, ¿no es cierto?, activa que normalmente un músculo esquelético ofrece cuando yo lo estiro en una forma pasiva y lo evidencio como una semicontracción muscular ligera y sostenida. ¿Cómo evalúo la motilidad activa? Cabeza, miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, ¿cómo hago? Flexión, o sea, el paciente está en decúbito dorsal y yo hago flexión, extensión y lateralización de la cabeza. Con eso estoy evaluando motilidad activa en segmento cabeza. ¿Cómo lo hago en miembros superiores? Para esto el paciente está en decúbito dorsal y yo le pido, oye, ¿sabes qué? Levanta un brazo, después el otro, así, y yo pongo mi brazo por encima de él y él me va a golpear, ¿no es cierto? Entonces ustedes van viendo la velocidad, la energía y la amplitud de sus movimientos. Y lo mismo hago en miembros inferiores. Le digo al paciente, oye, levanta un pie, después el otro, o le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Haz que de cuenta que estás con una bicicleta y ustedes van a medir lo mismo, la velocidad, la energía y la amplitud de los movimientos. Pero también yo necesito evaluar la fuerza muscular. Y para evaluar la fuerza muscular voy a ver maniobras especiales y maniobras de oposición, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores. Entonces ustedes van a ver que las maniobras especiales en miembros superiores van a tener juramento de barré, prensión, pinzamiento y barré para manos. Ojo, jóvenes, ustedes pueden encontrar en algunos libros, y por eso he traído esto, en el cual me hablan de la maniobra de Mingazzini en miembros superiores. Eso no es correcto. Lo correcto es que esta es la maniobra de juramento de Barré. Capaz en susurros lo pueden tener así, ¿sí? Entonces, el juramento de Barré es el estirar la mano, ojos cerrados,
Y nosotros vamos a observar de 30 a 60 segundos, ¿no es cierto? También lo podemos hacer de pie, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos? Si hay una tendencia a la caída, ¿de acuerdo? Una tendencia a la caída. Cuando hay una tendencia a la caída, hablo que mi maniobra es subpositiva. Pero cuando el brazo se cae por completo, digo que es positivo la maniobra. Esto explica por qué si han visto las historias clínicas, ¿no es cierto? Ustedes van a ver todas las maniobras y ponen derecho, izquierdo y ponen su positivo o una crucecita, ¿no es cierto? Entonces, el positivo significa que hay una pérdida total de la fuerza y el subpositivo, ¿no es cierto?, una pérdida parcial. Entonces, dos conceptos básicos acá es la pérdida parcial será paresia y la pérdida total será plejía. Entonces, juramento de Barrett. Luego tengo el reflejo de prensión. Como este es un niño, yo meto o coloco un dedo, ¿no es cierto? Pero en el caso de los adultos, nosotros le ponemos los 4 dedos, el paciente nos coge, ¿no es cierto? Y le decimos, o 2 dedos para que también el paciente tenga más facilidad de cogernos, y le decimos, ¿sabe qué? Cójame duro, no permite que yo retire mi mano, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Lo mismo, si el paciente ni siquiera puede cogerme porque tiene pérdida de fuerza total, le coloco positivo, pero si el paciente me coge y yo logro retirar mis dedos, será subpositivo. El tercero es el pinzamiento y para ello la pinza mayor, ¿no es cierto?, que está formado por el pulgar y el índice, le digo, señor, haga como una pinza y no permite que yo le separe. Entonces nosotros tratamos de abrir los deditos y ahí vamos a medir la fuerza que tiene. Ojo, siempre con una medida pues de acuerdo a los músculos que estoy evaluando, ¿no? Porque si ustedes quieren y aplicar toda su fuerza, probablemente sí lo separen y no por eso tiene una paresia. Y por último tengo el barré para manos que yo pongo palmo frente a palmo, los deditos abiertos, ¿de acuerdo? Y nosotros tratamos de juntar, por ejemplo, el índice con el medio y lo hago en la otra mano y trato de comparar. De esa manera estoy evaluando la fuerza muscular en los miembros superiores. ¿Cómo lo voy a hacer en miembros inferiores? Tengo 3 maniobras. Extensión oblicua, llamada también Santo Toribio o llamada también maniobra de Escalante. Y sí es importante que ustedes conozcan que el doctor Escalante fue decano de la Escuela de Medicina, un neurólogo peruano, ¿no es cierto? Trabajaba en el Instituto de Ciencia Neurológica antes llamado Santo Toribio y él pues patentó esta maniobra, ¿no? Extensión oblicua, Santo Toribio, debido al nombre antiguo de nuestro hospital, o maniobra de Escalante, el apellido del doctor. Entonces, ¿en qué consistía? Levantar los miembros inferiores, ¿no es cierto? Más o menos con un ángulo de 60 grados, pero las manitos las teníamos que poner sobre la barriga, no tratando de ayudar sus piernas ni sobre la cama. Las manitos sobre la barriga y los ojos cerrados y vemos si hay una tendencia a la caída, entonces estoy hablando de una paresia o una caída abrupta, estoy hablando de una plejía. Mi segunda maniobra es la de Mingasini, en el cual yo voy a tener paciente no con las manos levantadas, sino sobre el abdomen y formando un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pierna. Cierre los ojos y observo de 30 a 60 segundos. O paciente boca abajo y levanto los miembros inferiores, ¿no es cierto?, que se llama barré para miembros inferiores y veo si hay una tendencia a la caída, paresia, o si hay una caída abrupta, plejía. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las maniobras especiales en los miembros inferiores. Y por último, tengo las maniobras de oposición. Entonces, las maniobras de oposición siempre las voy a hacer en el paciente en estado supino, de cúbito dorsal. Y voy a tener de miembros superiores y de miembros inferiores. En miembros superiores le digo, ¿sabes qué? Haga puño y yo trato de vencer, de ganarle, ¿sí? Entonces estoy haciendo maniobra de oposición distal y la otra es maniobra de oposición proximal. Pongo la mano sobre el hombro del paciente y le digo levante. Lógicamente tengo que hacer el lado derecho y después el izquierdo, tengo que hacer el lado derecho y después el izquierdo. De esa manera he evaluado maniobras de oposición
en miembros superiores. ¿Cómo serán las maniobras de posición en miembros inferiores? Paciente en decúbito dorsal, coloco mi mano. Primero, evalúo, por ejemplo, la cadera del lado derecho del paciente y le digo, ¿sabes qué? Gáname. Y el paciente va a tender a subir, ¿no es cierto?, la cadera y después en el otro lado. Maniobra de oposición proximal. Y la otra será la maniobra de oposición distal. Entonces, para ello, el paciente está echado, pongo mi mano sobre la planta del pie y le digo pisa, pisa, le digo, y la otra es colocando en la parte anterior del pie y le digo, trata de ganarme, trata de vencer, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera he terminado de evaluar las maniobras de oposición, tanto miembros superiores como en miembros inferiores, tanto distal, proximal, distal, proximal. Y de esta forma, siempre que yo termino de evaluar el examen neurológico, ustedes van a ver que se pone una conclusión. ¿Qué es lo que puedo encontrar? Una falta de fuerza parcial en una extremidad se llamará monoparesia. Si es del miembro superior será monoparesia braquial. Si es del miembro inferior será monoparesia crural. La falta de fuerza es total. Es total, entonces será monoplejía braquial derecha o monoplejía crural izquierda. Si la falta de fuerza es en miembros inferiores, se utiliza el término paraparesia si el término es parcial o paraplejía si el término es total. O diparesia braquial si es para miembros superiores o diplejía braquial. Ojo, muchas veces me han puesto en las historias clínicas, ¿no es cierto?, paraparesia en miembros inferiores, no jóvenes. Cuando ustedes hablan de paraparesia, es tácito que estoy refiriéndome a una debilidad de los miembros inferiores. O puedo tener una hemiparesia, o sea, el déficit motor de un hemicuerpo. Hemiparesia, por ejemplo, derecha, o hemiparesia izquierda, o hemiplegia izquierda. Cuando yo tengo hemiparesia, o sea, una falta de fuerza parcial en mi cuerpo, yo trato de ver si la debilidad es a predominio de miembro superior o a predominio de miembro inferior. Si es a predominio de miembro inferior, yo le llamaré hemiparesia a predominio crural. ¿Y por qué es importante? Porque yo puedo saber cuál es la arteria afectada. Entonces, para ello voy a regresar, ¿no es cierto?, homúnculo de Penfield, mi piernita colgada, y acá en la cara interna, delegado, ¿qué te dije? ¿Qué arteria es la afectada? Hola, delegado. Hola, hola. ¿No está el delegado? Hola. Hola, chicos. A ver. A ver. Sí se le escucha, doctora. Sí, pero no me responde. A ver, ¿dónde está el delegado? Por favor. Entonces, Libiac. Luis Libiac. Hola. Doctora. Hola. A ver, en el caso que acabo de hablar, el paciente tiene una hemiparesia derecha y les dije, es a predominio crural. Te enseñé el homúnculo de Penfield, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿cuál es la arteria afectada? ¿La cerebral anterior? Muy bien, ¿no es cierto? Entonces miren cómo mi anatomía, mi homúnculo, mi irrigación, ¿no es cierto? Mi sistema piramidal me ayuda a pensar, ¿no es cierto?, que probablemente la cerebral anterior es la afectada. Entonces, a ver, yo tengo mi paciente, atentos, hemiparesia derecha, a predominio faciobraquial, o sea, a predominio tiene los 2/3 anteriores y a nivel del miembro superior. Pregunta,
¿cuál es la arteria afectada? A ver qué dice Lisbeth Jauregui. ¿Está Lisbeth? Hola, hola, Lisbeth. Lisbeth, me parece que me han dejado ustedes en la cámara todo apagada para que yo no vea. Doctora, ¿Lisbeth? ¿puedo empezar? Oh, hola, Lisbeth. Ah, no, soy Katherine. Ah, Catherine, perdóname. Sí. ¿Es la arteria cerebral media? Cerebral media, pero yo les dije, tengo dos, la cerebral media superficial y la cerebral media profunda. ¿Cuál crees que sea? ¿Superficial? Claro, porque yo te enseñé el homúnculo de Penfield y te dije, mira, ahí tienes la cara del paciente, ¿no es cierto? Y tienes además su cara y su miembro superior, ¿no es cierto? Entonces eso explica, ¿no es cierto?, el compromiso de la cerebral media superficial. O mi paciente que tiene una hemiparesia, pero la pérdida de fuerza en el miembro superior como en el miembro inferior es idéntica. O sea, si acá he perdido un 70%, acá también. Cuando es eso, se le llama hemiparesia global y proporcional. La pregunta es, ¿qué arteria está afectada, jóvenes? A ver, no lo he escuchado a mi delegado. Creo que no está en clases. ¿Mm? A ver. A ver qué dice León Johan. ¿Está el León? Media. Pero habían dos, superficial y profunda. ¿Cuál crees que sea? Casi sería la superficial. La superficial me dijo tu compañera, ¿sí? Porque yo les dije, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí está me perdí mira, la cerebral media superficial tienes el homúnculo de Penfield, la carita allí. Entonces, ¿cuál crees tú que sea? ¿Mm? ¿Cuál crees que sea? ¿Ah? ¿Cuál crees que sea? ¿No es la ¿Mm? superficial? La superficial, sí. ¿Me habías dicho eso? No te entendí, disculpa. Sí, sí lo ¿Es veo. la arteria cerebral media superficial? No, no es la superficial. Porque la superficial ya me da una hemiparesia a predominio facio-braquial. ¿Sí? Mi homúnculo de Penfield y yo tengo mi cerebral media superficial. Pero yo tengo una arteria cerebral media profunda, que les dije, ojo, mira, tengo acá también que a nivel subcortical todos los ramos se juntan y pasan, mira, todos juntitos van a descender y al mesencéfalo. Y acá en la cerebral media profunda, acá en donde todo se junta, justamente los núcleos es irrigada por la arteria cerebral media profunda. Entonces, si yo tengo un cuadro clínico en el cual tengo una hemiparesia global y proporcional, una de mis posibilidades, una de las cosas que yo pienso, es que sea la cerebral media profunda. Y también les había dicho, tengo una hemiparesia derecha con el tercer nervio craneal izquierdo. ¿Dónde está la lesión, chicos? A ver, ¿quién me dice dónde está la lesión? Hemos hecho nervios craneales. ¿Dónde está la lesión? La lesión estará en el en el mesencéfalo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo les dije, la vía piramidal cuando está descendiendo va a ir a nivel del mesencéfalo, le va a dar un ramo al tercero, un ramo al cuarto. En protuberancia al quinto, al sexto, al séptimo y al octavo. Y en bulbo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo.
Entonces, si yo tengo una hemiparesia derecha con un nervio craneal izquierdo, en este caso el tercero, el nervio craneal me dice el lado y la altura de la lesión. El lado será izquierdo. Los nervios craneales no se entrecruzan, ¿sí? Y el mesencéfalo es donde está el tercero y el cuarto, ¿de acuerdo? Entonces me dice el lado y la altura de la lesión. Si yo tengo una hemiparesia derecha con una lesión del séptimo nervio craneal izquierdo, este nervio craneal izquierdo me dice la altura y el lado de la lesión. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría, chicos? En protuberancia izquierda, porque ahí se decusa, ahí va, la vía piramidal contribuye con los nervios craneales. Entonces, el nervio craneal me dice la altura y el lado de la lesión. Tengo una hemiparesia derecha con compromiso del 12º nervio craneal izquierdo. Entonces yo digo, ajá, el nervio craneal me dice el lado izquierdo, me dice la altura, el 12 está en bulbo. Entonces mi lesión es en bulbo. Entonces, esto es lo que les he hablado de hemiparesias con los nervios craneales, es lo que se conoce como síndromes alternos, hemiparesias alternas. Y cada una de ellas tiene un nombre propio. Entonces, si ustedes revisan, van a encontrar el fobil superior, fobil inferior, ¿cómo se llama? El Jackson, etcétera, etcétera. Por último, yo evalúo y encuentro una debilidad de las 4 extremidades. Entonces, estoy hablando de una cuadriparesia o de una tetraparesia. Cuando yo tengo esto, es importante saber, ¿es a predominio distal o es a predominio proximal? Entonces, para eso les he enseñado las maniobras de oposición, a predominio distal o a predominio proximal. ¿Y por qué es importante? Porque yo cuando tengo una cuadriparesia a predominio proximal, mi primera posibilidad es que sea un síndrome miopático, o sea, una miopatía. Y cuando yo tengo una alteración distal, una cuadriparesia a predominio de manos y a predominio de pies, sospecho en una polineuropatía. Por eso cuando ustedes ven la actitud del paciente con polineuropatía, tiene una actitud pendular, o sea, tiene la mano caída, los pies caídos, ¿no es cierto? Y cuando camina, cuando la paresia le permite caminar, lo primero que cae es la punta y después el talón. Por eso su marcha se le conoce como punta taco. Mientras que el miopático, por debilidad de la cintura, ¿no es cierto? Y vamos a ver en la próxima clase que tiene un signo muy característico al momento de levantarse. Y cuando camina, balancea la cadera. Y por eso se le conoce como la marcha del pato. Pero dentro del examen neurológico, para poder ver los ataques isquémicos transitorios, será importante los reflejos, ¿no es cierto? Tengo el reflejo bicipital, tengo el estilo radial, tengo acá atrás el tricipital, acá el tricipital, tengo el cúbito pronador, el estilo radial, el rotuliano y el aquiliano. Entonces, la calificación es 2 normal, hiporreflexia una cruz, no encuentro los reflejos 0, y cuando yo encuentro mis reflejos aumentados, sea hiperreflexia, catalogado como 3 cruces, o clonoides, que ya es 4 cruces, estoy en la obligación de buscar el clonus. Entonces, ¿cómo busco el clonus? Tratando de llevar el pie hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y lo llevo hacia adelante y lo suelto. Y voy a encontrar estas respuestas como que el paciente está vibrando, que está yéndose el pie hacia abajo. Y lo mismo sucede en los miembros superiores, ¿no es cierto? Tengo flexión, extensión, flexión, extensión, así sucesivamente, hasta que suelto la mano y la mano solita hace un movimiento involuntario. Entonces, cada vez que mis reflejos estén aumentados, estoy en la obligación de buscar el clonus, ¿no es cierto?, de pie o el clonus de mano. Pero también esto me da la posibilidad de encontrar reflejos patológicos, como el signo de Hoffman, en el cual yo presiono la uña y será
estará presente cuando hay una flexión del pulgar, ¿de acuerdo? Flexión del pulgar, ahí digo Hoffman. Y el Babinski busco un reflejo con algo agudo de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, ¿sí? Este es el reflejo plantar. Mi respuesta normal será la flexión de los dedos, pero será anormal, será patológico cuando yo hago esta maniobra y tengo dorsiflexión del primer dedo y el resto de los dedos en abanico, ¿así? ¿Sí? El dedo gordo, porque en los pies se llaman dedo gordo, ¿no es cierto? Tengo dorsiflexión del primer dedo y el resto de los dedos en abanico. Esto es el signo de Babinski. ¿Y por qué se los traigo? Porque la presencia de signo de Babinski o del signo de Hoffman me dicen que tengo una lesión de la vía piramidal. Para evaluar también las lesiones de las vías piramidales es importante también el tono muscular. Y para ello, en el tono muscular, yo hago inspección, palpación, maniobra de extensibilidad y maniobras de pasividad. Siempre con el paciente de cúbito dorsal. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver pues cómo están los relieves musculares, ¿no? En el paciente, ¿sí? Voy a palpar y voy a ver si el músculo está duro, ¿no es cierto? O está flácido, ¿sí? Y voy a hacer estas maniobras. La maniobra de extensibilidad, que es la flexión del antebrazo sobre el brazo. Y normalmente mi muñeca no choca el codo. Si ustedes lo hacen en este momento, se van a dar cuenta que hay aproximadamente 2 o 3 dedos, ¿no es cierto?, de diferencia. Si yo lo presiono, lógicamente voy a poder juntarlo, pero esta es una maniobra suave. Entonces, tengo en miembros superiores, maniobra de extensibilidad. Tengo esta de acá que yo le hago una semiflexión del miembro superior y trato de llevarlo hacia el lado opuesto. Normalmente el codo no pasa la línea media, también queda 3 o 4 traveses de dedo. Maniobra de extensibilidad en miembros inferiores, voy a tener que estirar, ¿no es cierto? Y luego voy a tener que flexionar. Mi talón no choca la zona isquiática, también queda 3 o 4 traveses de dedo. Con esto he hecho maniobras de extensibilidad y las maniobras de pasividad se le conoce como un baloteo. Cojo mi mano del paciente a nivel de la muñeca y hago flexión y extensión solito, ¿no es cierto? Lo trato de mover arriba hacia abajo y la manito se va en flexión y extensión. Y en caso de los pies, coloco mi mano en la parte distal de la pierna y lateralizo, muevo de un lado a otro. De esta forma he hecho las maniobras de pasividad. Acá está lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué puedo encontrar? Vuelvo a repetir, yo termino de evaluar, así como he hecho fuerza muscular y digo, he encontrado una monoparesia, una diplegia, una cuadriparesia. En reflejos he encontrado lo normal y por reflejo, terminada mi evaluación, digo cuál es mi conclusión. Y puede ser normal o puedo encontrar una hipertonía o puedo encontrar una hipotonía. Dentro de la hipertonía, estas hipertonías pueden ser piramidales o extrapiramidales. A la hipertonía piramidal se le conoce como espasticidad. Se da en los accidentes cerebrovasculares y se caracteriza porque la afectación está en las extremidades. Esto explica, si ustedes alguna vez han visto un paciente con un derrame, ¿no? Lo que con nosotros no conocemos, van a ver que el miembro superior está en flexión y el miembro inferior está en hiperextensión con rotación interna, ¿no? Y cuando camina, es la famosa marcha de Oz. Y la hipertonía extrapiramidal se le conoce como rigidez. La característica es el paciente con Parkinson y los músculos afectados son los centrales, ¿no es cierto? El tronco, ¿sí? Entonces, eso le da al paciente, si han visto un paciente con Parkinson, un paciente en semiflexión generalizada. Por otro lado, yo tengo la hipotonía, ¿no es cierto? En el cual puede ser con parálisis o sin parálisis. Con parálisis, la polineuropatía, y donde voy a encontrar los reflejos disminuidos o abolidos. Y la hipotonía sin parálisis encuentro el paciente característico, el paciente cerebeloso, cuyos reflejos osteotendinosos van a estar normales, pero a su vez también va a tener la característica de ser pendulares. ¿Qué significa?
Yo doy un estímulo, obtengo una respuesta. Pero en este paciente yo doy un estímulo y obtengo varias respuestas, lo que me imita el péndulo. Entonces, recordar que la lesión de la primera neurona, ¿de dónde a dónde va la primera neurona? Desde la corteza, ¿no es cierto? Su corteza pasa por todo lo que es tronco encefálico y llega hasta anterior de la médula. Eso es primera neurona. Entonces, las características semiológicas que voy a encontrar será parecioplegia, hiperreflexia, hipertonía, Hoffman y o Babinski. ¿De acuerdo? Eso es el ABC de la neurología. Las características semiológicas de una primera neurona. Vale decir, si yo tengo una lesión a nivel de la corteza, a nivel subcortical, a nivel del tronco encefálico, a nivel de la médula, siempre será una lesión de primera neurona y voy a encontrar estas características. Los accidentes cerebrovasculares o enfermedad vascular cerebral es la tercera causa de muerte, tiene una incidencia de 0,5 a 1 por 100.000 habitantes. Sin embargo, conforme avanza la edad, y ustedes saben que ahora la edad ha ido avanzando, ¿no es cierto? Entonces voy a encontrar que se hace mucho más frecuente. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque la verdad es un problema de salud pública. Tener un paciente en casa con accidente cerebrovascular cambia el estilo de vida de todas las personas, porque probablemente en una casa donde todos salen a trabajar, ¿no es cierto? Ya eso no lo podemos hacer si yo tengo un paciente con esta enfermedad. Hay veces las secuelas son pero tan graves, ¿no es cierto?, que el paciente ya no puede movilizarse, el paciente está en cama y el estar en cama me permite que haga neumonías a repetición, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer cuáles son esos factores de riesgo. Y eso va a tener los modificables y los no modificables. A mayor edad, mayor posibilidades. Y dentro del sexo, el sexo masculino son más predispuestos a tener enfermedades cerebrovasculares. Mientras que los modificables son hipertensión arterial, la diabetes, el fumar, el ser sedentario, aumento de los colesteroles, el tener un ictus previos o tener, como ahora vamos a ver, un TIA, un ataque isquémico transitorio, ojo, en gente joven, uso de anticonceptivos, cardiopatías o el síndrome de hambres obstructivas del sueño, ¿no es cierto?, hace de que aparezca una enfermedad cerebrovascular. Y como son modificables, es importante conocerlos, explicarle al paciente que estos yo los puedo controlar, ¿de acuerdo? Entonces, el ataque isquémico transitorio, por definición, la definición clásica era un déficit neurológico debido a una isquemia cerebral que se resuelve dentro de las primeras 24 horas. Esta definición ya cambió. Desde el 2002 se dice que hay una alteración neurológica debido a una isquemia cerebral o retiniana y estos síntomas pueden durar menos de una hora. Ustedes hacen una tomografía, una resonancia y no hay ninguna evidencia de un infarto. Entonces, es importante conocerlo porque muchos de nuestros pacientes llegan a la emergencia diciéndole, doctor, ¿sabe qué? Se me ha adormecido el brazo y la pierna del lado derecho o no tengo mucha fuerza, se me está cayendo. Y como lo tienen ustedes ahí mientras le hacen los exámenes, piden un análisis de sangre o a veces una tomografía y en menos de una hora ustedes lo examinaron y ya no encuentran el juramento de barrera de presión, ustedes creen que el paciente se está haciendo. Pero ojo, este es un factor de riesgo para que el paciente pueda hacer un ataque isquémico ya más severo. Entonces, recuerden, el 10% de los pacientes que presentaron un episodio de TIA van a regresar con un infarto cerebral en 3 meses posteriores a este evento. Y la mitad de ellos, o sea, el 50%, regresa nuevamente a los 2 días con un episodio que los va a dejar marcado. Entonces, prestar atención a estos ataques isquémicos transitorios, hacerle su estudio y ver qué factores de riesgo tiene. Probablemente si es gente joven, está tomando, y si es una dama, está consumiendo anticonceptivos orales por muchas causas, no solamente para prevenir el embarazo, sino también a veces este tratamiento es para el acné, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? O siempre
pidan una evaluación por el cardiólogo porque a veces encontramos casos de cardiopatías, de malformaciones, ¿no es cierto? Ok, jóvenes, a mi clase, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctora, y en ¿Alguna? esos pacientes que generan esa isquemia transitoria, ¿qué es lo que pueden hacer si ya se sabe, ¿no? Que es es como una premonición, ¿no? ¿Qué es lo que hacen Claro. con los pacientes? Ya, por lo general comenzamos un tratamiento antiplaquetario y dentro de ellos el ácido acetil salicílico, lo que todos conocemos como aspirina, podemos ir empezando a tomar. Y ver qué factor de riesgo. Probablemente el paciente no sabía y es hipertenso. Hemos detectado una cuestión de tratamiento ya al factor, ¿no? O hicimos un análisis y encontré una dislipidemia, tratamiento para ello, o cómo se llama, y decirle, ¿no? De que ya es un paciente que tiene que tener mucho cuidado y que si nuevamente vuelve a sentir esos síntomas, tenemos que monitorizarlo, verlo más de cerca, que no espere, porque el paciente dice, como la primera vez me pasó, entonces la segunda vez también me puede pasar y no acude a la emergencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Alguna otra pregunta? Ok, jóvenes. Muy bien. Doctora, ¿Mm? disculpe, tenía una pregunta. Cuando escuché que cuando una persona entra en coma, a veces sienten, ¿no? Lo que hay a su alrededor, lo que pasa, escuchan, Ajá. pero no mueven los ojos, no pueden mover nada. ¿Eso sería síndrome también de enclaustramiento o qué se considera? No, lo que pasa es que se habla mucho que los pacientes en estado de coma, uno de los sentidos que a veces se está perdiendo es el oído, ¿no? Y no necesariamente es un síndrome de enclaustramiento. No necesariamente, ¿de acuerdo? Hemos visto Entonces, ¿es pacientitos. solo, Sí, te escucho. sería solo un estado de coma? ¿O Puede cómo se ser un definiría estado de eso? coma. Un estado de coma. Lo que pasa, doctorita, es que yo tengo un paciente, por ejemplo, en estado de coma por una cetoacidosis diabética. La glicemia se ha subido. Esto me ha ocasionado que el paciente pues tenga una alteración metabólica y ha originado el estado de coma. Entonces, este paciente puede escuchar, pero ¿por qué? Porque se dice que el sentido de la audición es uno de los últimos que se pierde, ¿sí? Pero es un estado de coma. Y también en el paciente que tiene un enclaustramiento, yo puedo tener que me escucha, ¿sí? Entonces, la presencia de que el paciente escuche no significa que no sea un estado de coma, pero tampoco significa que sea básicamente un enclaustramiento. No sé si me dejo entender. Sí, doctora. Ok, ¿alguna otra Gracias. pregunta? Ok, chicos, muy bien, suerte. ¿Está el delegado por ahí? Doctora, el delegado no puede ingresar, no ha podido Ah, ya, ingresar. Dificultades. ya que lo bloquearon. No, Dice, ok, creo que me ha programado para mañana, ¿no? Entonces mañana también tenemos clase con ustedes a las 6 de la tarde, ¿sí? ahora, para finalizar, tenía una consulta. Sí, Usted habló sobre unos factores modificables como el uso de algunos anticonceptivos que pueden desencadenar en un TIA. Pero, sí. ¿qué tipo de anticonceptivos desarrollarían eh, este, esta enfermedad, ¿no? Este TIA. ¿Qué tipo de anticonceptivos? Los orales, porque son hormonas que afectan la circulación cerebral. Y aparte de eso, porque puede dar una especie de como de trombosis. Entonces, hay mujeres que pueden ser susceptibles a ello. Por eso, siempre que van a usar, lo ideal es que previamente visiten al cardiólogo.
Si no hay ningún factor de riesgo, si no hay por ahí, por ejemplo, ¿no? Tiene varices también. Entonces de ahí puede salir un trombito. Es por eso. Ese sería el mecanismo por el cual los anticonceptivos pueden provocar isquemias. Ya, doctora, muchísimas gracias. Ok. Ok, chicos, nos vemos entonces. Cuídense hasta mañana. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora.